Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar en honor al tiempo porque solo tenemos 45 minutos y entiendo, bueno, nuestros panelistas bastante por aportar a este tema. Así que, bueno, darles la bienvenida a este panel, a este nuevo panel que hemos denominado Nuevo Contexto Internacional, Oportunidades y Desafíos para el Mercosur. Les cuento que el panel va a contar con 3 panelistas muy importantes, todos ellos de larga trayectoria en estos temas. Cada uno va a tener unos 10 minutos para hacer una presentación, para poder dar un abordaje a este tema y después, en los minutos que nos queden, para completar esos 45, bueno, vamos a entrar en algún intercambio, en una ronda de preguntas y respuestas. Antes de darle la palabra a Marcelo Reuna, que va a ser el primero de nuestros panelistas, me gustaría compartir con ustedes una definición en relación a este nuevo contexto internacional, ¿sí? Que es lo que va a definir, le va a dar marco al panel y a las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. ¿Qué entendemos por este nuevo contexto internacional? Y de paso los ayudo o les hago ahorrar algunos minutos de esos preciados 10 que van a tener definiendo estos elementos. El panel anterior nos dio una muy buena base para esto, para entender cuál es el nuevo contexto. A mí me gustaría señalar solo 4 puntos bien rápido, 4 fuerzas impulsoras del nuevo contexto internacional, pensándolo especialmente desde el sector agroindustrial y la cadena del maíz. Y esos 4 elementos son, el primero, los cambios geopolíticos, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania, que ha profundizado algunas tendencias previas y ha tenido 3 consecuencias muy importantes. La primera de ellas es mayor tensión entre los Estados Unidos y China, la conformación de 2 alianzas. Podemos discutir cuánto de bipolarismo hay en el mundo. Lo que no podemos discutir es que la geopolítica tiene una incidencia en las posibilidades de los países, o va a tener cada vez más una incidencia en lo que los países pueden hacer en materia de comercio internacional con quien pueden insertarse y comerciar. La segunda es una pérdida de relevancia del multilateralismo, ¿sí? Eso es una consecuencia clave para un país de importancia mediana, chica como la Argentina o el resto de los socios del Mercosur, y sobre todo también para encontrar soluciones globales a problemas que son globales. Y la tercera consecuencia de estos cambios geopolíticos es la revalorización de la energía y de los alimentos, y sobre todo esta región pensando en que grandes competidores como Rusia y Ucrania hoy tienen complicaciones para acceder al mercado. Geopolítica, el segundo de los elementos es el cambio climático. Tenemos grandes desafíos de mitigación, de adaptación al cambio climático, pero a mí me gustaría destacar algo que estuvo en el panel anterior y que es que ante el lento avance del multilateralismo, los países, respondiendo a preocupaciones legítimas de los consumidores, están tomando decisiones unilaterales que tendrán un impacto muy importante sobre el comercio internacional. Mencionaba Gustavo la iniciativa de deforestación o importaciones libres de deforestación de la Unión Europea. Claro que esto también da algunas oportunidades para valorizar, para vender servicios ecosistémicos y de eso vamos a charlar a continuación. El tercer elemento es seguridad alimentaria. Estamos en retroceso en relación a seguridad alimentaria, a contramano del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, con grandes regiones atravesando crisis alimentaria, y eso tiene consecuencias económicas, sociales y políticas. Y el cuarto de los elementos que les mencionaba es lo que, bueno, hablaba Marcelo Elizondo hace un ratito, la revolución tecnológica. Avance de ciencia y tecnología que da grandes oportunidades, nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevos servicios, pero también nuevos desafíos regulatorios. Así que geopolítica, cambio climático, seguridad alimentaria, revolución tecnológica son los elementos que definen este nuevo contexto internacional. Y ahora vamos a ir entonces con este marco a la primera de las presentaciones, que va a estar a cargo de Marcelo Reúnaga. La mayoría lo conoce. Marcelo es director, coordinador regional del Grupo GPS, del Grupo Países Productores del Sur, y ha sido secretario de Agricultura de la Nación, secretario de Comercio, tiene una amplia trayectoria en estos temas y nos va a dar un abordaje de este escenario desde la bioeconomía. Marcelo,
tus 10 minutos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Maizar por la invitación para participar en este panel. Tomando buena parte de lo que tuve el gusto de participar desde el principio hasta hoy, e inclusive con las inquietudes que se planteaban en el panel anterior, yo creo que hoy hay un escenario internacional, como decía Agustín, para replantear la estrategia de desarrollo económico y social que se instrumentó en Argentina y en alguna medida en el resto del Mercosur hace 80 años, que es basar la protección y el desarrollo económico sobre la industrialización sustitutiva de importaciones. Cuando se cierran los mercados mundiales en la Segunda Guerra y después la crisis del 30, se creía que el mundo no iba a crecer con el comercio, muchos países se cierran, entre ellos Argentina. Esos países que también se cerraron, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, dejaron de cerrarse muy rápido y nosotros seguimos hace 80 años priorizando el mercado interno en lugar de plantear una estrategia de crecimiento basada en el comercio exterior. Y hoy la oportunidad que nos brinda la bioeconomía es la posibilidad de crecer con un nuevo desarrollo industrial, con agregados de valor múltiples en las distintas opciones que se plantearon hoy. Nosotros tenemos enormes agregados de valor. Hoy se mencionaba el caso de los biocombustibles, duplican el valor de una exportación de un grano de maíz si lo hacemos con biocombustibles. Y si avanzamos en la cadena hasta los bioplásticos, como mencionaba hoy con sus zapatillas el presidente, o si avanzamos en los bioquímicos, tenemos enormes oportunidades para hacer una nueva estrategia de desarrollo industrial de la Argentina basada en la inserción internacional, porque la ventaja que tiene el contexto actual es que nosotros hoy tenemos enormes oportunidades para crecer, para abastecer la seguridad alimentaria mundial y además con todos los bioproductos que, como ya se mencionaba hoy, tienen mercados que crecen a 2, 3 y 4 veces más altas que las que están creciendo los alimentos. De manera que tenemos una oportunidad de revisar una estrategia que ha fallado en Argentina en los últimos 80 años. Entonces, como hoy bien decía Gustavo, no tenemos gente especializada en comercio exterior. En realidad, no tenemos una agencia de promoción del comercio exterior en serio, no tenemos gente especializada, porque se planteó la estrategia de inserción sobre la base del mercado interno y no de la inserción internacional. Y la bioeconomía nos da una oportunidad enorme de avanzar en esto en un proceso de integración que haga más fértil el Mercosur. El Mercosur ha fracasado también porque se decidió crecer y proteger a las industrias sustitutivas. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde el Mercosur es tratar de promover todos los desarrollos industriales que se van a dar a partir de donde somos competitivos. Y donde somos competitivos es en la bioeconomía, porque es la región del mundo que tiene mejor dotación de recursos naturales, porque tenemos empresarios modernos en los 4 países, porque tenemos condiciones científicas y tecnológicas ya bastante desarrollados en biotecnología y otros desarrollos. De manera de que yo creo que nosotros acá tenemos una gran oportunidad de ver cómo podemos avanzar y agregar valor y ver formas de complementarnos entre los distintos países del Mercosur, porque hay una cantidad de sectores donde podemos agregar valor, pero además donde podemos pensar en plataformas no limitadas a las plataformas nacionales. Algunos de los bioproductos son de demanda local y entonces no es tan fácil la integración. Pero hay muchos otros, y especialmente a medida que agregamos en la cadena de valor hacia productos más sofisticados, donde una escala regional, donde la cooperación internacional puede ser un factor muy importante para un nuevo Mercosur
que empiece a crecer a partir de donde puede ser competitivo e insertarse en el mercado mundial, que es con lo que vamos a crecer en el largo plazo. Brasil ya es un ejemplo. Brasil está creciendo en su sector industrial a partir de las exportaciones. Nosotros tenemos que seguir el proceso de Brasil y aprovechar las ventajas comparativas y las competitivas que podemos agregar para tener una industria competitiva y no una industria ineficiente que necesita de la protección para poder competir en el mercado interno y nunca va a poder exportar. Mercosur tiene un enorme potencial en cualquier sector que pensemos, el de los bioeconomía, la industria, en cualquier sector. Nosotros tenemos que crecer a partir de una inserción inteligente en el mercado internacional. Y aquí en Mercosur tenemos una oportunidad de cooperar e insertarnos sobre la base de las cosas que somos competitivas. Y como bien se mencionó hoy, ese desarrollo industrial diferente al actual, no basado en la concentración de industrias en las urbes, sino en todo el interior del país, va a permitir un desarrollo mucho más federal, mucho más integrado para un país mucho mejor en todo el país y que dejemos de tener la migración rural-urbana que ha sido tan traumática para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Marce, impecable. Nos has dejado algunos minutos para conversar al final. Ahora entonces le toca el turno a Enori Barbieri, quien es vicepresidente de Abramilo. Y bueno, lo que le pedimos es que nos aporte una visión del abordaje de este nuevo contexto internacional, las oportunidades y los desafíos, bajándolo a la cadena del maíz y a lo que podemos hacer en conjunto con nuestros países. Obrigado, Agustín. Me permite fazer uma narrativa de um contexto único que enquadra todas as etapas. 20 anos atrás, os Estados Unidos colhiam 350 a 380 milhões de toneladas de milho. Chegou um ponto que eles não tinham mais, eles tiveram que abrir uma cota de 150 milhões de toneladas para o etanol. Hoje os Estados Unidos vão colher uma grande safra este ano de 380 milhões de toneladas. Produtividade americana, 12 mil quilos por hectare. Eles sabem o que querem e sabem onde podem chegar. É lógico que nós, brasileiros, e vocês, argentinos, temos um potencial de crescimento e tínhamos uma necessidade de produzir mais para fazer mais. O Brasil vai colher esse ano, já falei, 130 milhões de toneladas, e o Brasil precisa colocar esse produto. O Brasil vai colocar esse produto. Consome 80 e pode ser maior exportador mundial, inclusive superando os Estados Unidos, que das 380 faz 150 milhões de etanol, faz 50 milhões de exportação, faz 50 milhões de doação para países pobres, como alimentar, e o restante é consumo interno. Mas nós, no Brasil, vamos vender a 150 milhões, a 130 milhões, interessando o preço ou não, a gente vai colocar o produto. O grande importância que tem é ter aonde pôr o produto. Vocês da Argentina colheram 32 milhões esse ano, tem uma frustração de 18, se não me falha os números, é lógico que vocês vão exportar. Mas o milho é um produto diferente da soja. O milho é um produto de exportação e pequenas quantidades para muitos países. Agora, o que é importante para o mercado internacional? Mercado internacional, para você chegar no mercado internacional, você tem que ser competitivo. Não existe mercado no mundo que não tenha um dono. Qualquer parte do mundo, alguém está abastecendo aquelas pessoas que estão lá com algum produto, nem que é intermediário, mas está abastecendo. Para você chegar nesse mercado, você tem que ser competitivo, ter preço, ter qualidade. E não é porque tem preço e qualidade que você entra nesse mercado. Para adquirir mercado internacional, precisa fazer que nem um casamento. Começar namorando, depois vai noivando, depois casa, e aí que você começa a ver o fruto de tudo isso que você construiu. Eu vou dizer para vocês que tenho algumas experiências com carne de suínos, que eu sou de Santa Catarina, e nós somos o maior exportador de carne suína do Brasil, e
trabalhei com o Japão, apesar de estar 50 anos comprando carne de frango. 95% do frango que o japonês consome, ele vai de Santa Catarina ao frango congelado, 95%. Mesmo depois de 50 anos vendendo frango para o Japão, demorou 7 anos para abrir o mercado japonês para as carnes suínas de Santa Catarina. Agora, antes de ir para o mercado internacional, você tem que fazer o dever de casa. O dever não só de competitivo de custo, mas o dever de sanitário. Nas carnes, você não senta em nenhuma mesa para negociar se você não tem todo o protocolo feito da questão sanitária animal. Na agricultura, você não senta numa mesa se você não tem controlado as pragas quarentenárias, toda aquela questão de doenças e outras coisas mais. Então, esse é um dever de casa que a gente tem que fazer. Agora, especificamente de milho, a gente colocou, às vezes, um ano, 18 milhões de toneladas no Japão, mas descobrimos que o Japão pegava o nosso milho, criava frango e criava porco. Aí estava tirando o nosso mercado, a gente deu uma fugida do Japão devagarinho e a gente foi para o Irã. Vender, o maior consumidor nosso de importador, o Irã, também de 15 a 18 milhões de toneladas, e a gente começou a namorar a China. A China produz hoje 280 milhões de toneladas de milho, segundo o produtor do mundo. Mas a gente conseguiu, e aí eu vou falar bem dos políticos também, porque só falar mal não dá, vou falar um pouco bem. A gente conseguiu fazer com que tanto a nossa ex-presidente, que foi caçada, foi à China conversar sobre milho, o atual presidente foi à China conversar sobre milho, e a partir desse mês de janeiro nós começamos a exportar para a China, e já foram quase 10 milhões de toneladas de milho em 5 meses. Para a China, que produz 280 milhões. Agora, vocês imaginam, no mundo que nós vivemos, que produz 110 milhões de carne suína, 110 milhões de toneladas de carne suína. A China produz 57 milhões de carne suína. No Brasil, nós produzimos 4,5 milhões. Quanto milho precisa para dar para produzir 57 milhões de carne suína? Então, esse é um mercado muito em potencial. Agora, como que nós vamos fazer o dever de casa se nós temos os problemas internos que têm que ser resolvidos? Cada um tem que pensar nos seus problemas internos. Eu ouvi aqui hoje um monte de problema interno da Argentina, que vocês estão vivendo um dilema, e eu quero dar os parabéns, porque com esses números que eu vi, não sei como que ainda são agricultores. Certamente no Brasil já tinham quebrado há muito tempo. Então, parabéns para vocês de estarem discutindo. É porque vocês têm perseverança, vocês são teimosos e vocês vão ver um futuro brilhante pela frente se fizerem o dever de casa. Os políticos, eles servem, não para nós ser políticos, não é nossa função, mas para eles nos atender. Agora, a política é uma via dupla, de duas mãos. Você tem que ajudar a eleger o político, que ele se comprometa contigo e vai atender os teus interesses. No Brasil, nós demoramos para aprender, mas aprendemos. Elegemos mais da metade do Congresso Nacional, são representantes do agronegócio. E estão atendendo perfeitamente, porque eles sabem que aqui 4 anos tem novas eleições. Então, nós estamos vivendo um namoro bom, apesar do presidente nosso não gostar muito de nós, né? Ele diz isso abertamente, mas não há nenhum problema de governança, a gente está continuando a vida. Agora, qual é os gargalos do Brasil? Os gargalos do Brasil chama-se essa competitividade. Depois da pandemia, que obrigou os países que não produziam comida sair comprando aonde tinha, para se garantir, pelo menos para sobreviver, os preços foram tudo lá para cima. E o agricultor achou que isso era eterno. A realidade está voltando. Ganho pouco, eficiência dentro de casa. Nós não podemos ser competitivos lá no Brasil produzindo 7 mil quilos por hectare de milho. Eu vi que vocês produzem 8, eu vi um número aí, 8 mil hectares. E isso não é competitivo, porque os Estados Unidos, produzindo 12, pararam de aumentar a oferta deles. Ficaram há 20 anos que eles estão no 350, conforme o clima vão para 380, e pararam. Nós queremos crescer, porque nós temos terra, temos estrutura, temos máquina, temos um monte de coisa.
Agora, temos que ser competitivos. Aí eu vou dizer para vocês que o país mais competitivo de custo é a Ucrânia. Terras perfeitas, tudo fácil, porto em cima, trem por tudo que é lado, é fácil de distribuir na Europa, é a Ucrânia. Segundo, são vocês. Sem esses gargalos que apresentaram aqui hoje, é lógico, que isso não é ser competitivo. Mas em custo de produção direta, vocês têm terras férteis, vocês têm terra para avançar, vocês têm portos próximos, vocês têm tudo para crescer. Agora, dever de casa, custo baixo, tirar todas essas amarras. E nós, do Brasil, eu vou ser bem sincero, quem está no Mato Grosso, a 2.000 quilômetros, que está produzindo 46 milhões de toneladas, aquela província ou aquele estado, tem gente que tem que andar 300 quilômetros em estrada de chão, que não é asfalto, é estrada de chão, para chegar no asfalto, para depois fazer mais 2.000 quilômetros. Então, esse é um pessoal que a gente tem que inventar para eles o que é que eles vão fazer. Eles vão fazer biodiesel, eles vão sobrar o DGG e vão fazer confinamento de boi. Não é que eles não tenham o que fazer, eles têm. Nós temos que ser criativos. Ouvi aqui que vocês importam combustível. Vamos fazer etanol? Mas para fazer etanol nós temos que ter o Congresso na mão para votar as leis, para aumentar o volume que vai no... Então, as coisas dão certo se a gente se sujeita a dar certo, se a gente acredita que é possível e a gente passa a entender que cada um faz a sua parte. Os agricultores têm que estar unidos, nós somos cada vez menos gente, mas nós temos poder, o poder da comida, o poder da força. Então, o meu recado que eu dou, já que vocês estão bem otimistas, que nós vamos ter 1 ano, 2 anos de tempo ruim. Nós vamos ter muito problema de mercado de preço, não de mercado de colocar o produto. Mas quero dizer que eu acredito que o milho, que o mundo produzia lá 20 anos atrás 800 mil toneladas, que hoje produz 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, é o produto que vai dar de alimento para esse mundo aqui 5 anos, aqui 10 anos, vai dar alimento para o mundo inteiro. É só a gente tirar os egos de cada país, é só a gente ser um pouco mais responsável no Mercosul, porque eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acredito que para mim entrar na Argentina eu tenho que fazer imigração a pé, lá na divisa que eu tenho com a Argentina, lá em Santa Catarina, para ir comprar uma garrafa de vinho eu tenho que fazer imigração. Que bloco é esse que distancia a gente? Então o Mercosul, para dar certo, tem que começar a abrir as porteiras, abrir. Parar com isso vai prejudicar aqui, vai melhorar lá. Não. Hoje, por exemplo, vocês tiveram uma seca, nós estamos exportando soja para a Argentina, porque a Argentina tem uma grande indústria moageira, que nós, se vendemos para a China lá no Brasil, o Brasil cessou toda a indústria de moagem, porque a China diz, eu compro, mas compro em grão. Das 150 milhões de toneladas de soja que nós produzimos, 90 milhões está indo para a China em forma de grão. Se a China der uma freadinha de baixar de 100 para 80, quebra todos os produtores brasileiros, porque não tem onde pôr essa soja. Não acharam, não foram atrás de mercado, porque se acomodaram com a China. Enquanto que o milho está pulverizado em todo o mundo. Vocês viram que a Ucrânia era 30 milhões de toneladas, abastecia 10, 12 países da Europa, era a Ucrânia que estava abastecendo. Agora, o que eles vão comprar, porque eles não querem transgênico? Não sei o que eles vão comer, vão ter que comer o que tiver no mundo. Então, gente, vamos acreditar que isso é possível, vamos fazer o dever de casa. Primeira coisa, a sanidade. Segunda coisa é custo de produção. Tirar aquilo, eu vi também isso aqui. Hoje foi uma aula, que eu já estou com 68 anos, 40 anos que eu me formei, mas uma aula, e nunca mais fui para aula, pior é isso. Mas hoje eu vi muita coisa aqui, de verdade, que tem que fazer o dever de casa, que tem que ser limitado naquilo que está fazendo. Essa história de comprar, só ir trocando máquina, nada contra a indústria da máquina. A indústria da máquina também é responsável pelo que está aí. Mas tem que fazer conta que nós precisamos ter renda. Então, gente, eu quero agradecer o Congresso pela oportunidade. Eu creio que a gente sai daqui hoje, apesar dos problemas que temos, mas são desafios a serem resolvidos. E a gente resolve. Quando a gente quer, a gente resolve. E acredito muito nessa união, até que os Estados Unidos estão junto com a gente. Eles estão vendo nós ameaçar eles todo dia, mas eles estão sentados junto com a gente, porque eles sabem que se eles não estiverem juntos, daqui a pouco nós engolimos eles também. Valeu, gente. Obrigado.
Bueno, muchísimas gracias, Enori, por esta presentación. Hemos hablado del contexto internacional que nos da grandes oportunidades, decía Marcelo, a través del abordaje con la bioeconomía, que presenta una nueva estrategia para la integración regional, para la inserción internacional. Lo bajaba Enori a la cadena del maíz. Ahora bien, bueno, las preguntas que charlábamos con Federico más temprano, bueno, ¿cuál es el rol del Mercosur? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Mercosur para llevar esto a la práctica? Enori hablaba de los deberes en casa. Y en particular, ¿qué rol tiene o puede tener la negociación con la Unión Europea? Estamos en un momento de definición de la negociación Mercosur-Unión Europea, uno más, pero aparentemente una ventana importante, y es un acuerdo que podría jugar un papel en el acuerdo regional y sobre todo para concretar los deberes que mencionaba Enori. Así que los voy a dejar ahora con Federico Laopa. Federico es director de Comercio Internacional de Equipu, pero fue subsecretario de Comercio Exterior de la Nación y uno de los negociadores allá por el 2019, cuando se firmó el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Federico. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Maizar. Gracias, GPS, por la invitación para participar de este panel. Gracias, Agustín, por la presentación. Déjenme arrancar por ahí con un diagnóstico oscuro sobre dónde estamos parados en Mercosur. Insisto en partir de este punto y GPS me sigue invitando para los paneles, así que supongo que pasó el filtro editorial de la institución. Pero para terminar después con alguna perspectiva un poco más optimista que tiene que ver con Mercosur-Unión Europea. Hace muchos años que vengo trabajando en temas de Mercosur, de negociaciones internacionales, desde afuera, analizándolo, dando clase y en los últimos años, sobre todo, trabajando desde adentro del Mercosur, desde el gobierno de Argentina, los equipos negociadores, etc. Y la verdad que si tuviera que resumir en pocas palabras dónde está Mercosur, yo diría que Mercosur está paralizado. Sí, Mercosur está paralizado y no está paralizado desde hace 1, 2, 3 años, un gobierno, 2 gobiernos. Mercosur en gran parte, si uno lo mira con este prisma pesimista que suelo tener yo generalmente, está paralizado por lo menos de hace 25, 30 años. La última decisión relevante que tomó Mercosur fue la adopción del arancel externo común. A partir de ahí uno tiene que hacer un trabajo, un gran esfuerzo para encontrar decisiones realmente relevantes que haya adoptado el Mercosur. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias en términos de la importancia relativa que empieza a tener Mercosur para sus socios. ¿Sí? El Mercosur en su pico de éxito, ¿sí? En los 90s, llegó a representar 20 y pico % de las exportaciones de los países de Mercosur. Hoy en día estamos en un 12%. Aparecen las tensiones, ¿sí? Por primera vez, hace un par de años, empezamos a ver cuestionamientos explícitos a la regla de consenso de Mercosur. Sí, siempre tuvimos tensiones en Mercosur, en cualquier matrimonio hay tensiones permanentes, tires y aflojes, pero para mí hay una cuestión que pasó más o menos desapercibida, que vimos en los últimos meses, años, que es que tanto Brasil como Uruguay decidieron avanzar unilateralmente, explícitamente apartándose de la regla de consenso, que es la regla de oro y probablemente el yugo de Mercosur, ¿no? Al mismo tiempo, ese doble filo. ¿Sí? Uruguay dijo, hace años que vengo diciéndoles que quiero avanzar en una agenda de negociaciones externas, no me lo están dejando hacer, voy solo. ¿Sí? Más allá de que después haya funcionado o no su aventura o su intención de negociar bilateralmente con China. Y quizás más llamativo es un Brasil que de golpe también se cansa de intentar bajar el arancel externo común y como no consigue el consenso en Mercosur, lo baja no una, sino 2 veces unilateralmente, ¿no? Es una señal de que realmente algo no estaba funcionando y se está terminando la paciencia de alguno de sus socios, ¿no? Entonces, ahí es donde está Mercosur, ¿no? Paralizado hace muchos años, perdiendo relevancia y con una creciente impaciencia de los socios de Mercosur. ¿Por qué estamos ahí? Bueno, les adelantaba antes, yo creo que gran parte de la explicación está en una combinación media fatal de regla de consenso y unión aduanera, ¿no? Tenemos que tener una política comercial externa común, pero además la tenemos que decidir por consenso, con lo cual cualquier país puede vetar en cualquier momento cualquier decisión que quiera tomar el Mercosur, ¿no? Entonces, casi por una cuestión estadística,
es difícil alinear 4 manitos levantadas entre 4 países que además tienen un ciclo político que no suele coincidir, ¿no? En algún momento, decía en broma, en alguna de estas infinitas reuniones, interminables reuniones del Mercosur, para aquellos que tuvieron que pasar por la experiencia saben a qué me refiero, quizás la mejor medida que podríamos tomar en Mercosur, por lo menos, si vamos a mantener la regla de consenso, es sincronizar las elecciones, ¿sí? El 11 de diciembre elegimos presidente los 4 países. Entonces, por lo menos tenemos 4 gobiernos que tienen un mandato, ¿no? Porque siempre tenemos el Pato Rengo, el que acaba de llegar, el que está por ir. Entonces, jamás tenemos mandato político de los 4 sentados en esa mesa para tomar una decisión relevante. Y en las ventanitas que lo tenemos, probablemente no hay lo que yo empecé a llamar hace unos meses sincronía política, ¿no? El Mercosur avanza espasmódicamente, tiene pequeños momentos de grandes avances o de avances importantes. Los 90 fue el gran momento, hubo un momento similar por allá con otra dirección, 2003-2006, en la que había cierta sincronía de otro signo político, sincronía política en los socios de Mercosur, y avanzamos, por ejemplo, en la agenda de acuerdos de libre comercio con los socios de la región, ¿sí? Con México, con Perú, con los países de Sudamérica. Y después tuvimos una ventanita mucho más chiquita en 2019, ¿no? Cuando me tocó, por suerte, en esa cosa azarosa, ser subsecretario de Comercio Exterior. Entonces, estas pequeñas ventanas se abren cuando se dan estos momentos de sincronía política. Si no hay sincronía política, la regla del consenso es eminentemente conservadora, es mantener el statu quo. Cualquiera puede detener cualquier reforma en Mercosur. Ese es un poco mi diagnóstico oscuro de Mercosur. Uno diría, parece poco viable reformar las 4 constituciones para sincronizar las elecciones. Parece, de nuevo, poco viable cambiar la regla de consenso. Uno teóricamente suena a que puede ser algo que podemos hacer. Yo no veo realmente capital político o suficiente energía o disposición de los países del Mercosur para hacer un cambio tan radical, sobre todo los países chiquitos, ¿no? que es gran parte de lo que han conseguido en el diseño institucional de Mercosur. ¿Sí? Con lo cual, pareciera que no hay mucha perspectiva para salir de esta trampa en la que pareciera que quedó atrapado el Mercosur durante décadas. Hasta ahí la parte negativa, ¿no? Y ahora entramos en la parte más optimista. Ahora viene la parte por la que te invitamos, ¿no? Yo pongo como condición que vengo, pero me dejan quejarme de Mercosur por lo menos la mitad de la presentación. Hasta ahora vienen aceptando. ¿Qué es lo que cambió últimamente y por qué vale la pena hacer algo más que un grupo de autoayuda con la situación de Mercosur? Bueno, cambió el gobierno en Brasil, ¿sí? Veníamos de un gobierno que claramente no veía al Mercosur ni a la región como su plataforma de inserción en el mundo. Eso me parece que quedó muy claro. Ahora tenemos un gobierno que sí quiere hacer esto y que tiene en su vocación política volver a posicionar a Brasil como un líder regional, y para eso considera que Mercosur es una herramienta útil. Y en Mercosur, otra definición, si tuviera que dejarles 2 o 3 ideas, una que dejaría es: en Mercosur nada puede avanzar sin el liderazgo de Brasil. Brasil es 3/4 del PBI de Mercosur. Yo hace poco empecé a hacer también un paralelismo que pareciera que tiene buena recepción en las audiencias, que es: si uno hiciera un paralelismo del peso de Brasil en Mercosur en la Unión Europea, Brasil sería, o este país equivalente a Brasil en la Unión Europea, sería la unión de Alemania, Francia, el Reino Unido cuando estaba en la Unión Europea, España, Italia y Holanda. ¿Sí? Imagínense un país en la Unión Europea que junta esas 6 economías. Ese es el equivalente del peso que tiene Brasil en Mercosur. Es imposible avanzar en Mercosur sin tener a Brasil adentro de la idea de avanzar en Mercosur. Bueno, ahora tenemos un Brasil que parece que quiere avanzar y que ve a Mercosur como una plataforma de integración en el mundo. Hace algunos meses, con la última charla, era puro optimismo esta nota, esta novedad. Hoy en día me quedan dudas de si vamos en la misma dirección, ¿no? Si Argentina en los próximos años
va a estar mirando en la misma dirección que Brasil, pero lo dejo como un signo de interrogación. Y la otra nota positiva, la otra perspectiva positiva es la ventana que parece que se abre para Mercosur, Unión Europea. Si Mercosur va a avanzar para algún lado, va a ser hacia afuera. La agenda interna de Mercosur está agotada. Si ya intentamos por acá, por allá, no sé, el relanzamiento de Mercosur, el re-relanzamiento, el recontra-relanzamiento, ninguno de estos relanzamientos logró arreglar o ajustar los temas pendientes de la agenda interna, más allá de cosas accesorias, ¿no? Seguimos teniendo un arancel externo común totalmente perforado, un estudio del BID, estudios sobre cuánto representa el comercio que entra por el arancel externo común del Mercosur, nos dicen que según el país esto va desde el 40 hasta el 90% según el país. Digo, es un arancel externo común que representa poco del comercio extrazona. Todavía no tenemos libre circulación de bienes. Digo, seguimos con el tema del doble cobro. El sector automotriz está fuera de Mercosur. Digo, las cuestiones del mercado interno de Mercosur parece que están ahí y parece difícil que las podamos sacar de ahí. En cambio, sí, uno se imagina una coincidencia de intereses para empujar a Mercosur hacia afuera. Y si hay un lugar en donde podemos empujar a Mercosur hacia afuera, por el valor que puede tener esto, pero también por todo el trabajo que invertimos en Mercosur. Hay funcionarios en las 4 cancillerías, en los 4 ministerios de producción, que dedicaron su vida profesional a la negociación Mercosur-Unión Europea. Imagínense lo que significó eso para todas esas personas cuando creímos que habíamos cerrado la negociación en junio de 2019. Bueno, y pareciera que se abre una ventana de oportunidad. La Unión Europea aparece y toca la puerta nuevamente con claras señales de que está en un modo de cerrar finalmente esta negociación. Tenemos a Brasil ahora tenemos a Lula en Brasil, que parecía que era una necesidad política que tenía la Unión Europea para reactivar esto. Empiezan a ir y volver papeles de qué es lo que tenemos que cambiar para poder cerrar este acuerdo. Pareciera que se abre una oportunidad para cerrarlo, y 2 o 3 definiciones que me parece que van en este sentido. La primera, y me gusta decirlo de esta manera provocativa, es que Mercosur-Unión Europea no es un acuerdo de liberalización comercial. No lo es. Intentó serlo, esa era la idea, nos sentamos a la mesa con esa idea, lo llamamos de esa manera, pero no es el resultado. Mercosur no es un acuerdo que mayormente abre mercados. Entonces genera oportunidades en la Unión Europea, oportunidades muy relevantes porque es un mercado inmenso. Claramente no es una amenaza para la Unión Europea. No sé, para hablar del maíz, la cuota negociada de maíz con la Unión Europea es de 1 millón de toneladas, que se va a ir abriendo en 5 años, ¿no? Comparada con las 37 millones que mencionaba recién de exportaciones de Argentina, no parece que pueda ser muy doloroso para la Unión Europea aceptar las condiciones de acceso al mercado. La famosa cuota de carne de las 99.000 toneladas que en algún momento hicimos en esta idea, esta palabra que se pone cada vez más de moda, de narrativa, ¿no? Cuando quisimos crear una narrativa de Mercosur-Unión Europea, hicimos una cuentita y empezamos a decir lo siguiente: esta cuota de carne que negociamos con la Unión Europea y que parece que les quita el sueño a los granjeros franceses que van a cortar todas las rutas con los tractores, representa algo así como 1 hamburguesa y media por habitante europeo por año. Ese es el daño que le puede hacer Mercosur si entra en vigor el acuerdo a los productores de carne europeos. Y lo mismo del lado de Mercosur, ¿sí? Tenemos una desgravación comercial que va a llevar progresivamente los aranceles en Mercosur a 0 en un plazo de 15 años, 10 años. El 60% del comercio de la Unión Europea con Mercosur va a desgravar recién en 10 años o más. El 20% en 15 años, el 10% está excluido. Estamos llenos de válvulas de escape, salvaguardas en caso de que en algún producto esto se vaya de las manos. Las disciplinas que parecían más problemáticas, como las relativas a patentes para la industria farmacéutica, quedaron por primera vez en la historia de las negociaciones de la Unión Europea afuera del acuerdo. Digo, no pareciera que hay un peligro de que se vayan a borrar industrias o productores de ningún lado si entra en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y por lo menos los sectores argentinos lo tienen internalizado. Ya tuvimos esta conversación, ya nos entendimos y ya nos quedó claro que estaban dispuestos a sumarse a la iniciativa de que entre en vigor
Mercosur-Unión Europea. Hace poco la CNI, el presidente de la CNI sacó una declaración pública diciendo nosotros queremos este acuerdo. Digo, está claro que los sectores productivos en Mercosur no tienen problemas con que entre en vigor el acuerdo. Es una decisión eminentemente política. No es un acuerdo comercial, es un acuerdo institucional y político, y por lo tanto el problema no es de economía política, no es de que los sectores voy a tener manifestaciones en la Plaza de Mayo y vamos a tener que mandar a la policía porque entró en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es una decisión política y pareciera que la Unión Europea está dando señales de que está en condiciones de tomar esta decisión política. Desde el lado argentino uno ve mucha más ambigüedad, pero esta ambigüedad, si todo sale como podría ser que suceda, terminará el 10 de diciembre y ahí no habrá más ambigüedad y Argentina claramente va a estar pronta para que entre en vigor, para firmar y que entre en vigor este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y quizás, para terminar con una nota de pesimismo, porque si no, no me iría tranquilo de esta sala, no pasó la última vez en el CARI porque no habíamos visto esto. La duda ahora para mí no está ni en Argentina ni en la Unión Europea, mi duda está en Brasil. Algo que parecía clarísimo, un Lula que había dicho públicamente que vamos a avanzar con esto, equipos que empieza a poner Lula en el ministerio, en el MIDICI, por ejemplo, que uno dice, bueno, esta gente entiende de qué estamos hablando y va a avanzar, y empujan el acuerdo, la CNI que sale a decir yo quiero este acuerdo, y curiosamente aparece otra mitad o un porcentaje que no sé cuál es del gobierno de Lula diciendo no, paremos un minuto, esto lo queremos ver bien, nosotros tenemos muchos resguardos con este pedacito de texto con lenguaje de mejores esfuerzos en su mayoría que presentó la Unión Europea y que sería la clave para cerrar el acuerdo. Así que ahí estamos, ¿sí? Me parece que lo que debería quedar claro en los próximos semanas, meses, es cuál va a ser la posición de Brasil, que yo no tengo claro ni siquiera que Brasil tenga una posición todavía, pues es un gobierno que, como les decía, y lo veo ya Agustín, que su lenguaje corporal me dice que se me está acabando el tiempo, entonces que se termine de asentar la posición de Brasil, esperemos que inclinándose al lado de avancemos con este acuerdo estratégico para Mercosur, que le va a volver a dar relevancia al Mercosur. O sea, el salvavidas de Mercosur en gran parte es su agenda externa. Y la agenda externa, en este momento si uno la mira, lo que tiene es hacer entrar en vigor Mercosur-Unión Europea. Así que yo creo que en los próximos meses deberíamos tener una definición de Brasil. Si Argentina sigue en esta posición ambigua, esperemos que se acabe la ambigüedad el 11 de diciembre. Y yo creo que ahí se abre una ventana interesante de oportunidad para que finalmente, después de 20 y pico de años de dar vueltas con este acuerdo, lo podamos firmar y entre en vigor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Pensando en salir un poco del pesimismo, no le voy a repreguntar a Federico, así que te voy a sumar a vos, Marcelo. Digo, el acuerdo entendemos que es importante, quizás no ha estado, este acuerdo me refiero a Mercosur-Unión Europea, no estaba en la agenda del sector este año, más allá de estos avances que pocos conocemos, solamente quienes estamos y nos dedicamos a estos temas, pero me gustaría, Marcelo, si podés profundizar en cuál sería, algo dijo Federico, ¿no? Dice importancia estratégica. Si esto no tiene relevancia comercial, ¿cuál es la relevancia que realmente puede tener el acuerdo? Y sobre todo pensándolo desde lo que mencionabas, la estrategia de la bioeconomía. Bueno, en realidad yo coincido con Federico y lo hemos hablado mucho con nuestros socios de GPS en Brasil. La creación de comercio que se va a dar con Europa, Mercosur-Europa, no es del tamaño del potencial que tiene Mercosur para exportar. Sin embargo, como decía Federico también, nosotros estamos viendo el Mercosur como una oportunidad para un desarrollo industrial para insertarnos en el mundo con otras industrias que son las de la bioeconomía. Señales positivas. Hay 6 ministerios de Brasil que tienen áreas o secretarías de bioeconomía. La bioeconomía es un tema que hoy está tomando una importancia muy grande allá y lo que nosotros pensamos es la parte positiva, dinámica de cualquier acuerdo de cooperación, que es cómo podemos tomar el componente de cooperación
que los europeos querían dejarlo afuera de este primer acuerdo y Argentina y el Mercosur lo va a proponer, como para plantear esquemas de cooperación en temas como son los de la bioeconomía, como son todos los temas que nos van a permitir agregar valor, mejorar la integración y los agregados de valor en toda la cadena del maíz y en todas las otras cadenas, y de esa manera que nuestros desarrollos bioeconómicos o bioindustriales tengan todo el aporte científico y tecnológico de uno de los líderes internacionales en materia de biotecnología, que es la Unión Europea. De manera que nosotros lo que estamos tratando de imaginarnos hoy es cómo podemos generar clústeres que utilicen, o plataformas que utilicen en Mercosur todo lo que puede ser la cooperación internacional, y a partir de ahí que organicemos esquemas de inserción en el mundo, de exportaciones a partir de empresas de la región o de alianzas de empresas de la región con el mundo para venderle estos bioproductos que son mucho más dinámicos y que posiblemente no tengamos ahí el problema de competir con la Unión Europea, sino que inclusive en muchos casos pueden ser demanda de ellos mismos. Muchas gracias, Marcelo. Lo veía a Enori con ganas de sumarse a la respuesta, así que le damos la palabra. Primeiro, pedir desculpa, Federico, porque Brasil pouco se interessa pelo Mercosul. Mas os três principais parceiros comerciais do Brasil, primeiro a China, segundo os Estados Unidos e terceiro a Argentina. É o terceiro parceiro comercial do Brasil, parceiro muito importante. E, Federico, já que tu senta lá com os brasileiros, eu tive 3 vezes lá em Bruxelas tentando negociar as carnes catarinenses, lá que tínhamos condição sanitária. Eles nos tratam como, vou dizer, eu tenho passaporte italiano, mas eles nos tratam como submundo. Eles não querem negócio com nós, eles não querem. Então, só enrolam. É muito caro fazer acordo com eles. Eles cada vez querem mais coisa que nada tem a ver com o nosso negócio. Eu, sinceramente, acredito que o Mercosul pode se organizar, sim, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, já que o Chile só quer acordo bilateral. Não sei como é que ele está agora, mas era bem sucedido. Agora não sei como é que está a situação do Chile. Mas eu acho que nós nos organizando, nós mudamos o foco. Nós fomos para a Ásia, o Brasil foi para a Ásia com o seu agronegócio. Eu acho que o Mercosul organizado aqui, deixamos fora a União Europeia, quando eles precisarem de comida, eles vão correr atrás. É diferente o negócio. Vamos focar para a Ásia com o Mercosul. A gente pode avançar muito, porque estamos aí há 20, 30 anos, quantas reuniões tu já fez? Então, não tem como. Então, sinceramente, eu acredito no Mercosul, mas não voltado para a União Europeia. Voltado para onde precisam comer, na Ásia. Lá que tem gente. Vão vender comida para lá. Bueno, muchas gracias, Enori. Nos quedan 2 minutos. Teníamos una pregunta pendiente con Federico, que era, bueno, en realidad, si no es Mercosur, Unión Europea, ¿cuál puede ser esa salida hacia afuera, ¿no? Nosotros entendemos el valor que tiene estratégico el Mercosur, o al menos, digo, el trabajo conjunto de los 4 países en términos de posicionamiento y de inserción internacional, con Mercosur o sin Mercosur, pero es muy importante trabajar juntos. ¿Cómo te imaginás? Porque pensábamos de que, o lo mencionaba, esta negociación es estratégica para el futuro del Mercosur, para la agenda interna, para hacerla avanzar como consecuencia y para poder hacer esa salida hacia afuera. Si no es Mercosur o Unión Europea, bueno, ¿cómo te imaginas hacia adelante? No, yo creo que salieron, algunas de las ideas que habría que pensar salieron recién. Para mí sería un golpe muy fuerte para Mercosur no poder cerrar Mercosur y Unión Europea. Se necesitan 2 para el tango, con lo cual la voluntad de la Unión Europea tiene que estar. Yo creo que el Mercosur tiene que poner toda su voluntad para cerrar este acuerdo, porque realmente hay mucha expectativa en este acuerdo y la verdad que es el único hecho relevante que puede producir Mercosur en un corto plazo, porque una negociación comercial lleva mucho tiempo. Si nosotros creemos que Mercosur tiene que generar resultados en términos de integrarnos al mundo, esto lleva mucho tiempo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea está a 5 corchetes de cerrarse. Digo, necesita decisión política,
Si no logramos hacer eso, creo que va a ser un golpe muy fuerte para Mercosur. Mercosur tiene otras opciones, puede mirar a Asia, intentó mirar a Asia. Ahí me gustaría saber, por ejemplo, si la CNI también sacaría una declaración diciendo que está a favor de negociar con Asia. Lo mismo pasaría con los sectores industriales argentinos. El gran desafío que tiene Brasil y Argentina, lo resumo quizás en una frase: le vendemos algo al mundo que es muy caro en el sentido de sensibilidad, ¿sí? A los grandes mercados les duele abrir el mercado en muchos de los productos que nosotros vendemos al mundo, y lo que tenemos para dar a cambio son sectores que muchas veces no están dispuestos a abrir la economía y tienen una capacidad de incidir en la política comercial externa muy alta, con lo cual con Asia, que es claramente hacia donde uno diría teóricamente tenemos que mirar, nos encontramos con un desafío importante en términos de economía política, sobre todo en Brasil y en Argentina. Así que en un escenario sin Mercosur y Unión Europea, uno diría, es probable que se redoblen las presiones para repensar esta idea de que tenemos que tener una política comercial externa, reconozcamos que los intereses probablemente no estén sincronizados y cada uno tiene que empezar a pensar su agenda por separado. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Lo veo a Nelson ahí que ya está impaciente porque el panel que sigue es el de él. A modo de cierre, agradeciéndoles, digo, bueno, me gustaría dejar algunos mensajes, fui anotando y me parece que, bueno, el escenario internacional que describíamos, que se describió en el panel anterior, es un escenario muy desafiante, muy complejo, pero que le abre una gran oportunidad a esta región. Y le abre una gran oportunidad para presentarse en conjunto, sobre todo pensando en una nueva estrategia basándose en sectores competitivos como es el sector de la bioeconomía. Ahora, ese trabajo conjunto tiene enormes desafíos, quizás mayores a los que presenta ese escenario internacional que estábamos describiendo. Así que es muy importante desde el sector público, desde el sector privado, trabajar en conjunto. Va a ser determinante entonces que entre todos podamos ayudar, presionar para la concreción de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque va a ser clave, determinante en el futuro del bloque y en el futuro de nuestro trabajo conjunto. Sin más que eso, les agradezco la participación, la presencia a todos ustedes y bueno, muchas gracias de nuevo a Maysar.